bienvenido de nuevo. Nos acompaña nuevamente Warwick Powell, un profesor adjunto en la Universidad de Tecnología de Queensland y también un investigador senior en el Instituto Taigen China. Así que gracias por volver al programa. He estado esperando hablar contigo sobre lo que está sucediendo en Asia Oriental estos días porque la guerra en Irán parece estar calentándose una vez más, y la mayor parte del enfoque tiende a estar en cómo reconfigura el Medio Oriente y también cómo impacta en Occidente. Pero, ¿cómo ves esto influyendo en Asia Oriental? Bueno, ciertamente está influyendo en Asia Oriental de maneras que creo que son en cierto sentido a más largo plazo y más estructurales. Obviamente, los impactos en el flujo de petróleo están teniendo un efecto inmediato, particularmente en las economías del sudeste asiático, así como en lugares como Australia, que son cada vez más o increíblemente dependientes del petróleo. El crudo fluye desde el Medio Oriente y los combustibles destilados que se fabrican a partir de eso. Las economías regionales, y podríamos incluso recorrerlas casi una por una, pero en general creo que es justo decir que son o han estado expuestos significativamente a la reducción de los flujos de petróleo y han tenido que ajustarse. Se han ajustado de un par de maneras. Uno es, por supuesto, acercarse a Rusia e Indonesia. Malasia lo ha hecho. Y de hecho, Japón también tiene en relación a asegurar su posición continua con el proyecto Sajalín 2. Y el beneficio de hacer eso, por supuesto, es que el petróleo de los Urales tiene una composición química y un tipo similar al petróleo que proviene del Medio Oriente, que es particularmente adecuado para la fabricación de cosas como el diésel, que sustenta la mayoría de las economías industriales modernas. Singapur ha rechazado oficialmente recibir petróleo de Rusia. Así que ha tenido que encontrar alguna otra solución alternativa. Así que, en primer lugar, creo que estamos viendo algunos efectos en los mercados regionales de petróleo y combustibles líquidos. La segunda cosa, por supuesto, es el impacto en los mercados de fertilizantes y petroquímicos, que ya están interrumpiendo varias industrias en la región. El mercado de nafta japonés y las industrias dependientes de eso ya están experimentando considerables restricciones y ahora están. O las industrias ahora están obligadas a contactar a proveedores en China para opciones de suministro alternativas. Creo que uno de los problemas a largo plazo, Glenn, es que estos choques energéticos no simplemente terminan un día y luego vuelves al statu quo ante. Las implicaciones probables son, creo, múltiples. En primer lugar, ya hemos visto a nivel de consumidor. El interés y la demanda aumentados por el transporte electrificado, los vehículos eléctricos de China, sin querer ser demasiado preciso, y las exportaciones de vehículos eléctricos chinos hacia el sudeste asiático, y, de hecho, hacia Australia misma, han aumentado drásticamente en el transcurso de los últimos 100 días. También estamos viendo un aumento en el interés por la capacidad de una amplia gama de tecnologías energéticas que pueden ayudar a los países a volverse menos expuestos a este tipo de riesgos en el futuro. Y eso realmente va al corazón de la soberanía energética y la energía china. Las tecnologías de energía limpia son centrales a esa historia. Así que creo que esos problemas de energía petroquímica y fertilizantes, por supuesto, están teniendo un impacto dramático, tanto a corto como a largo plazo. La otra dimensión, Glenn, es supongo que la llamarías la dimensión militar o de defensa o la dimensión de seguridad definida de manera estrecha. Y ahora es bastante obvio que la estructura de proyección hacia adelante de los Estados Unidos, la arquitectura de su proyección de poder a nivel global, ya que se basa en una red de bases en países aliados. Ya no es defendible. Así que hemos visto la destrucción de muchas bases o daños suficientes a las bases en el Golfo Pérsico para justificar que los estadounidenses se retiren. Y si vuelven o no para reparar esos, o de hecho son bienvenidos de nuevo, va a ser, creo, otro tema al que necesitaremos volver cuando el polvo en algún momento, con suerte, se asiente más pronto que tarde, por supuesto. La incapacidad de los Estados Unidos para defender esas bases ha enviado en realidad ondas de choque a lo largo del sudeste y este de Asia del Norte porque toda la arquitectura de los estados unidos, la llamada postura de disuasión en Asia o la preponderancia americana o la hegemonía americana en Asia, se ha basado en una red de bases militares estadounidenses que salpican la llamada primera cadena de islas.
así que de Japón a Filipinas. Y si esas bases no son defendibles o ya no es viable sostener la defensa de esas bases, entonces toda la arquitectura de seguridad de la región, junto con la postura militar expandida de China y sus capacidades tras más de 40 años de modernización, realmente está enviando algunas ondas de choque a través de la región. Y los pensadores estratégicos, analistas de defensa y otros realmente tienen que repensar casi todo lo que les enseñaron en la escuela, por así decirlo. Bueno, es interesante lo que mencionaste sobre esta base en los estados del Golfo, porque lo vincularía a un fenómeno más amplio. Es decir, después de la Guerra Fría, como sabemos, los Estados Unidos adoptaron un enfoque muy hegemónico hacia la seguridad internacional, nuevamente, integrado en su estrategia de seguridad. Es decir, los Estados Unidos dominarían esencialmente cada rincón del planeta, y esta será la fuente de paz y seguridad. No hay rivalidad de grandes potencias si solo Estados Unidos tiene la última palabra en todas partes. Bueno, sabes, esto funcionó hasta cierto punto en los 90 cuando Estados Unidos dominaba, pero todo el punto es que, a medida que el mundo ahora vemos se vuelve más multipolar, obviamente el ascenso de China liderando este desarrollo, Estados Unidos tiene que ajustarse a la realidad. No puede simplemente pretender como si el mundo no es multipolar, que los Estados Unidos siguen siendo un hegemón, porque ¿qué pasa si los Estados Unidos intentan estar en todas partes al mismo tiempo? Bueno, si intenta priorizar todo, no está priorizando nada en absoluto. Y creo que por esta razón, entonces comenzaría a sufrir las consecuencias. Y creo que la guerra en Irán, hasta cierto punto, ha demostrado esto. Porque primero los Estados Unidos estaban simplemente bombeando todas sus armas para luchar contra Rusia. Y luego continuó, bueno, tiene que luchar. Todo esto tuvo que suceder mientras intenta pivotar hacia el este, hacia Asia. Y luego, por supuesto, va a pelear contra Irán. Entonces descubre que realmente no tiene todas las armas que necesita ya, especialmente los misiles interceptores porque, bueno, todo fue a Ucrania. Así que comienzan a desviar misiles de Europa a Ucrania, todas estas armas que tienen que ser enviadas al Medio Oriente. Pero como en el Medio Oriente, obviamente priorizaron a Israel. Pero esto no fue suficiente. También tuvieron que sacar armas de lugares como Corea del Sur. De nuevo, los misiles interceptores especialmente. Y como resultado de esto, la falta de priorización, tratando de estar en todas partes al mismo tiempo, el resultado, como dije, es que no se prioriza nada. Eso significa que los europeos ahora se sienten traicionados porque América está tratando de, esencialmente subcontratar toda la guerra a los europeos. En el Medio Oriente, ves que los estados del Golfo no están muy felices porque Estados Unidos ha pintado un blanco sobre ellos y ahora no puede protegerlos suficientemente. Y por último, por supuesto, vemos ahora en Asia Oriental donde se suponía que Estados Unidos debía pivotar hacia el este. Eso significaba para los estados de primera línea, que arriesgan convertirse en una primera línea contra países como China. Sin embargo, a cambio, se supone que deben tener protección garantizada de los Estados Unidos. Este es el beneficio de ser un estado en la primera línea. Pero ¿qué sucede ahora que estos países se han puesto un objetivo sobre sí mismos como vimos en el Golfo, pueden ser utilizados como instrumentos contra los rivales americanos? En otras palabras, se convierten en un objetivo legítimo para los adversarios de América, y al mismo tiempo los Estados Unidos no pueden protegerlos. ¿Cómo está impactando esto en los arreglos de seguridad regional o al menos en las discusiones sobre seguridad? Porque pensaría que la lección más amplia del mundo aquí es que quizás deberíamos tener cuidado antes de asegurar toda nuestra seguridad hacia un hegemón en declive que está dispuesto a usarte como una herramienta. Quiero decir, esencialmente convirtiendo a todos nosotros en ucranianos y estados del Golfo. Mira, creo que hay unas pocas dimensiones sobre cómo los estados-nación regionales están respondiendo, y las respuestas, por supuesto, son un poco variadas. Japón, como hemos discutido antes, ha estado pasando por un periodo de remilitarización, y esto ha estado ocurriendo durante, ya sabes, realmente una década más o menos. Y ha estado haciendo eso tanto por razones políticas internas como también creo, desde la perspectiva de Japón, por razones relacionadas con sus propias preocupaciones sobre la capacidad de los Estados Unidos para ofrecer esa manta de seguridad. Lo mismo para Corea del Sur. Sabemos que en Corea del Sur, la población general ha sido bastante desconfiada de la capacidad de los Estados Unidos para, o incluso la disposición de proporcionar seguridad. Protección bajo el paraguas nuclear americano. Ya ha habido crecientes demandas en Corea del Sur para que el gobierno avance por el camino de la nuclearización. Lo mismo en Japón, por supuesto.
Así que en Asia del Norte estamos comenzando a ver, creo, una reacción muscular bastante activa, si se quiere. Ahora, esto por supuesto se ajusta bastante bien a una estrategia estadounidense más amplia, que es externalizar la financiación y la responsabilidad material, así como la responsabilidad y el riesgo de los cuerpos humanos en la primera línea a los llamados estados aliados. Hay dificultades, por supuesto, para los Estados Unidos cuando esto sucede, porque a medida que estos otros estados se vuelven progresivamente más poderosos por derecho propio, los Estados Unidos estarán bajo una presión creciente en términos de su propia capacidad para mantener la posición. Así que es un poco un acto de equilibrio en este momento. Naturalmente, tener decenas de miles de soldados estadounidenses basados en Japón y en Corea del Sur ciertamente ayuda a Estados Unidos a mantener a esos dos países bajo control, por así decirlo. De manera similar, creo que hemos visto en Filipinas a la administración actual buscando acercarse mucho más a Washington nuevamente, y lo han hecho durante varios años. Así que de nuevo, es una situación difícil para ellos porque al mismo tiempo, los problemas del flujo de petróleo de la Guerra del Golfo o de esta versión de la guerra en el Golfo Pérsico ha causado realmente problemas económicos significativos en Singapur, en Filipinas con la inflación. Y Filipinas realmente se ha acercado a China y China ha accedido a las solicitudes de Filipinas de apoyo en términos de suministro de aceites y otros combustibles. Así que hasta un punto en el que de hecho Marcos indicó a mediados a finales de marzo de este año que Filipinas estaba interesada en volver a involucrarse con Pekín en torno a la idea de la exploración y desarrollo conjunto de recursos petroleros en el mar de China Meridional. Así que la región está en bastante flujo. La oposición doméstica en Filipinas, así como hay oposición doméstica en Japón a la remilitarización, creo que está acumulando algo de impulso porque hay crecientes preocupaciones de que no solo Estados Unidos en cierto sentido está arrojando a muchos países cada vez más bajo el proverbial autobús, pero que en realidad ya no está en el interés nacional porque los estadounidenses no son capaces de hacer exactamente lo que sugeriste, que es ofrecer protección siempre y cuando estos países carguen con alguna carga. Y es interesante ver cómo se están desarrollando estos debates. Australia ha, por supuesto, también visto la reignición de un debate público en torno a la cuestión de AUKUS. En los diálogos de Shangri-La en Singapur hace una semana aproximadamente, el ministro de Defensa de Australia y Pete Hegseth anunciaron algunos cambios en la estructura del acuerdo AUKUS, lo que ha catalizado realmente una respuesta muy cínica del público australiano que está cada vez menos inclinado a comprar toda la proposición. Hasta cierto punto, Glenn, y sé que has pasado algún tiempo en Australia, apreciarás que se necesita bastante para que este tipo de cosas sucedan en este país. Que se ha iniciado una comisión popular de investigación sobre AUKUS, que creo que en realidad es la primera vez, por un grupo encabezado por exlíderes federales del Partido Laborista. El ministro Peter Garrett, junto con algunos otros australianos notables, específicamente para investigar los méritos y el manejo y el proceso de todo este acuerdo de Orcas sobre la base de que el Parlamento mismo ha fallado singularmente en hacerlo. Así que los debates están comenzando a desarrollarse. La arquitectura de seguridad regional está en flujo y creo que vamos a tener que aferrarnos y abrocharnos los cinturones mientras los Estados Unidos buscan indirectamente a través de sus proxies y aliados mantener una posición en Asia mientras estos aliados estén pensando en cómo pueden comenzar a cubrirse de manera más efectiva. Lo último que señalaré, y esto es realmente creo la piedra angular si se quiere sobre el contexto cambiante del pensamiento, son los comentarios de Pete Hegseth en los diálogos de Shangri-La, donde en el discurso principal habló sobre cómo Estados Unidos se ve a sí mismo como desempeñando un papel en Asia, para asegurar que ningún poder único pueda ser un hegemón regional. Y eso es notable porque en mi memoria viva, los Estados Unidos siempre han insistido en que son el único hegemón en Asia y que nadie más lo será. Así que Pete Hegseth está siguiendo detrás de la postura más amplia de Donald Trump, creo. Está reconociendo que el mundo ha cambiado y que los Estados Unidos ya no están en una posición para actuar unilateralmente o de manera singular dentro de la región.
Puedes imaginar cuánto malestar eso trae a aquellos que han construido toda una arquitectura, política, estrategia y medios de vida institucionales en torno a la idea de que los estadounidenses serían el jugador dominante para siempre. Bueno, no lo son, y el mundo está cambiando como resultado. No sé cómo se desarrollará esto. Tengo algunas opiniones sobre lo que sería, creo, en mi opinión, mejor, pero creo que aún queda un largo camino por recorrer antes de que se asiente el polvo en Asia. Esto es solo el comienzo de una reconfiguración importante. Bueno, es esta reconfiguración. Quiero decir, no es única de Asia Oriental. Eso es cuando, bajo el momento unipolar, ser un estado en la primera línea era a menudo bastante atractivo. Uno tiene muchos recursos, tu seguridad sería absoluta. Pero este es mi punto. Cuando te estás moviendo hacia un sistema multipolar, puede ir en ambas direcciones. Por un lado, si uno busca equilibrar un poco y no convertirse en un estado de primera línea, entonces uno puede prosperar si es capaz de cubrirse entre las grandes potencias, es decir, diversificar los lazos. Pero por supuesto siempre existe el riesgo de que el hegemón en declive use esencialmente a sus socios para lanzarlos como proxies contra los rivales. Sí, como dijiste, viví en Australia durante aproximadamente 14 años, y recuerdo incluso haber hablado con el ex primer ministro John Howard. Y él también estaba haciendo este punto de que a medida que China continuaba en ascenso, Australia no debería tener que elegir entre China y los Estados Unidos. Esencialmente para mí esto significaba, sí, evitar ser un estado en la primera línea, diversificar tus lazos. No te sientas obligado a elegir ningún lado. Quiero decir, estuve hace unos días en Georgia. Ellos esencialmente están tratando de hacer lo mismo. No tenemos que elegir. Podemos llevarnos bien con los rusos y europeos. No nos conviertan en estados de primera línea. Esto es lo que esencialmente Henry Kissinger escribió en 2014. Por el amor de Dios, no conviertan a Ucrania en un estado de primera línea. No lo hagas elegir porque será destruido. Así que creo que muchos países están siguiendo este camino. Pero, ¿cómo lo ves? Porque mencionaste Japón. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que ellos puedan hacer esto? Porque una condición de tener más autonomía significa, por supuesto, que tienes que militarizar. Bueno, no militarizar, sino ser menos dependiente de un actor externo, ya sea para la economía o la seguridad. Puedes de nuevo hacer esto a través de la diversificación. Si Japón se está rearmando de nuevo, puede ir en dos direcciones. Uno, puede usar esto como una herramienta para la autonomía, es decir, ya no tiene que hacer lo que quiera Estados Unidos, lo cual probablemente sea bueno para su seguridad porque un hegemón en declive y destructivo no quieres externalizar tu política exterior a ellos. Por otro lado, también podría significar que Japón se está armando hasta los dientes, ya que podría ser utilizado como un estado en la línea del frente. Y veo lo mismo en Europa esencialmente. Es decir, normalmente estaría dando la bienvenida a que los europeos estén construyendo sus propias capacidades militares para que no tengan que externalizar su seguridad a los Estados Unidos, que tiene intereses muy diferentes a los de los europeos. Pero en cambio, tienes la impresión de que los europeos simplemente se están preparando ahora para la guerra con Rusia para esencialmente destruirse a sí mismos. Así que eso es lo que me preguntaba sobre Japón. ¿Qué dirección crees que están tomando? ¿Es esto para afirmar la autonomía como una fuente de paz? ¿O crees que se convertirán en un centro militarizado como un instrumento de los Estados Unidos? Bueno, podría ir en cualquier dirección. Quiero decir, creo que esto es en parte el tipo de espada de doble filo, si se quiere, de donde Japón ha estado yendo ahora durante la mayor parte de la última década. Por un lado, por supuesto, está ocupado por los estadounidenses y ha sido un aliado crítico para los Estados Unidos. Pero una vez que tus bases militares o las bases militares de América en Japón ya no sean defendibles de manera viable, plantea preguntas a medio plazo sobre si de hecho la arquitectura en sí misma va a servir a sus propósitos. Ahora, creo que una de las cosas interesantes a las que necesitaremos prestar mucha atención es si los estadounidenses lentamente reconfiguran su exposición en la línea del frente ellos mismos. Han sacado muy discretamente algunas fuerzas de Okinawa. Y esto fue antes de que estallara la guerra a principios de este año en Irán, donde trasladaron algunas fuerzas de Okinawa al Golfo Pérsico. El año pasado, de memoria, o podría haber sido el año anterior, algunas tropas fueron sacadas de Okinawa y reubicadas en Guam. Pero creo que la cuestión del poder duro al final va a ser si las bases son defendibles. Y la modelización reciente sobre la defendibilidad de estas bases, dado los déficits del arsenal americano, dada la naturaleza de las capacidades chinas y dado lo que hemos aprendido de la guerra contra Irán.
Sugeriría que estas bases y la mayoría de los aviones, una buena proporción de ellos almacenado allí, no durará hasta el final de la primera semana de cualquier conflicto serio. Ahora, creo que cualquiera que sea serio en este espacio lo entiende. Y es dudoso que los estadounidenses quieran exponer esa capacidad de infraestructura a los tipos de riesgos de los que estamos hablando. Ciertamente, no creo que los planificadores militares anticiparan el debacle que ha sido. La guerra contra Irán y el hecho de que ha expuesto totalmente a los estadounidenses y sus limitaciones. Ya sabes, es lo último que un hegemón querría hacer. Sabes, en parte, ser un matón en parte es nunca tener que, ya sabes, actuar como un matón. Solo necesitas asegurarte de que la gente tenga miedo de que tú pudieras. Pero los eventos recientes sugieren que las capacidades de los Estados Unidos son mucho menos. Robustas y profundas de lo que creo que muchas personas habían esperado originalmente. Y de hecho creo que verás incluso comentarios americanos y debate público entre los responsables de políticas y pensadores estratégicos que algunas de estas realidades están surgiendo en los estadounidenses dentro del Beltway también, que tal vez realmente han alcanzado algunos límites y realmente necesitan repensar casi todo. Retirarse rápidamente, como sabes, es una cosa terrible para un presidente americano tener que hacer. Así que no va a pasar nada a corto plazo en ese frente. Pero mira, Japón va a continuar su rearme, ya sea por su propia mayor autonomía. Dependerá un poco de la medida en que los Estados Unidos puedan mantenerlos bajo control. Pero si los Estados Unidos están buscando empujar a los japoneses más hacia la línea del frente, entonces los japoneses llegarán a un punto donde estarán, no obstante las bases americanas en Japón, un aliado americano que tiene un poco más de margen para moverse. Esa es una preocupación en toda la región. No todo el mundo ve la remilitarización japonesa de manera favorable. Obviamente, Pekín ha expresado sus preocupaciones, pero hay muchas personas en el sudeste asiático que continuar teniendo recuerdos persistentes de lo que sucedió la última vez que Japón se rearmó y la militarización que causó estragos en el sudeste asiático en los años 30 y 40. Entonces, esto va a hacer que sea creo que potencialmente un periodo muy tenso, en Asia, como resultado de todo esto. Como sabes, tanto como pienso que Pekín a cierto nivel sería favorable para empujar a los estadounidenses fuera de Asia, también son lo suficientemente sensatos para entender que el papel histórico que han jugado los estadounidenses en Asia es que han mantenido a Japón bajo cierto control. Y si eso desaparece con el tiempo, entonces vendrá la pregunta, ¿cómo tú? ¿Cómo mantienes a Japón más o menos contenido? El lado positivo en todo esto, si hablamos en términos un tanto brutales, es que la economía china y su poder industrial superan con creces cualquier cosa que la región pueda reunir, ya sea Japón o Australia o quien sea. Y es ridículo que cualquiera de esos países piense que está en una posición para incluso llevar a cabo un acto de equilibrio, que es por eso, por supuesto, que están desesperados por intentar también patear a los estadounidenses. Pero sabes, solo lo pones en algún contexto. La economía china representa el 60% del PIB de la región, lo que significa los 10 estados de la ASEAN más Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. China es la única superpotencia industrial en el mundo. Más del 30% del valor añadido de la manufactura proviene de China. Y para 2035, eso va a estar cerca del 40%. La idea de que otros países pueden de alguna manera representar un serio desafío militar para China es imprudente y es peligrosa. Y animaría a las personas de toda la región a que realmente se den cuenta de eso. El verdadero problema no es si puedes enfrentarte a China. El verdadero problema es cómo vives con China siendo la potencia principal en la región. Sí, hay algunos paralelismos nuevamente con Europa, porque ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los logros, si se quiere, de los Estados Unidos fue porque tenías 3 regiones económicas clave del mundo. Tuviste Asia Oriental, tuviste Europa y América del Norte.
Y los Estados Unidos pudieron, esencialmente a través de su fuerte presencia militar en Alemania y Japón, usar esto como nodos en un imperio americano más grande y Europa. Como dijiste, una preocupación cuando Estados Unidos comienza a retirarse, a alejarse, sería qué le sucede a estos países entonces. Una vez más, uno también debe tener cuidado con lo que desea, porque si Estados Unidos ahora deja a Japón a su suerte, comenzarán a remilitarizarse, buscarán armas nucleares para seguridad, y ves algo similar ahora en Europa. Quiero decir, los Estados Unidos, nadie está realmente seguro de dónde estará mañana en términos de capacidades o intenciones. Y como resultado, ahora tienes a las autoridades alemanas bajo el régimen horriblemente impopular del canciller Merz, argumentando que Alemania debería convertirse en la mayor fuerza militar en Europa. Y similar con los japoneses, no todos en esta parte del mundo recuerdan esto con el gran cariño de este poder militar alemán. Pero por supuesto, ellos también se ponen ahora en la mira de los rusos, y si miras hacia Asia, como dijiste, no todos recuerdan con cariño el poder militar japonés, y también los chinos por supuesto los mirarán con mucha más sospecha, así que... Mi punto es que, siempre que hay un cambio rápido en el orden regional, a menudo verás que comienza a surgir una competencia de seguridad. Así que los japoneses estarán preocupados por China. China entonces se preocupará más por Japón, y el conflicto comenzará a aumentar. Pero como dijiste, lo que es diferente en Asia, sin embargo, en Asia Oriental, sería el poder de China. Quiero decir, parece haber una muy fuerte desventaja allí. Así que en otras palabras, los japoneses no pueden hacer nada para eliminar a los chinos. Pero, ¿cómo ves esto sosteniéndose a largo plazo? Porque muchas personas están señalando eso con buena razón. Bueno, los estadounidenses también están señalando que parte de su objetivo en Irán es debilitar a China. Eso está cortando la energía. ¿Y cómo ves la economía china sosteniéndose, aunque relativamente supongo, en comparación con sus estados vecinos, que los Estados Unidos querrían usar para equilibrarla? Mira, sé que los estadounidenses han hablado durante muchos años sobre diferentes maneras en las que podrían asfixiar las fuentes de energía de China, particularmente el transporte marítimo de petróleo. Y creo que si hubieras argumentado esto hace 25 años, dirías que eso tendría un impacto significativo en la economía de China y sus fundamentos energéticos fundamentales. Pero el mundo ha cambiado en realidad bastante desde entonces. La estructura energética de la economía china es, en primer lugar, mucho menos dependiente del petróleo, en términos generales, en comparación con lo que solía ser. China tuvo su pico de diésel hace aproximadamente 2 años, y la cantidad total de diésel consumido por la economía china ha caído desde entonces. Así que ese es tu primer punto. El segundo punto es que China ha estado durante unos 20 años embarcándose en una transformación importante y bastante radical de su estructura energética a través de diversificar sus capacidades de generación de energía y en última instancia llevando a través de los avances en electrificación y almacenamiento de electricidad, los sistemas de baterías y energía renovable. China, por supuesto, está construyendo más centrales eléctricas de carbón y centrales nucleares que cualquier otra persona en el mundo combinadas. Así que en ese sentido, creo que el mundo es simplemente diferente y China ya no es tan dependiente del petróleo de Oriente Medio como lo era, 20 años atrás. La otra cosa a recordar, por supuesto, es que en ese tiempo, las redes de transporte terrestre a través de Eurasia han mejorado significativamente. Y Rusia y los estados de Asia Central también son ahora proveedores de petróleo y gas a China, en la medida en que China está importando esos recursos naturales. Esas redes de transporte terrestre serán mucho más difíciles de interrumpir que los puntos críticos como en Eurasia. Por supuesto, eso no quiere decir que los estadounidenses u otros no puedan intentar interrumpir esos flujos, ya sea a través de sabotaje u otras formas de terror. Pero hay más de una forma en que el petróleo y el gas fluyen hacia China hoy en día que hace 25 años. Y por supuesto, el calentamiento global ha visto que el Ártico se vuelve cada vez más viable durante más meses del año que nunca como una ruta de transporte.
Y creo que vamos a ver que eso continúe expandiéndose también. La otra cosa a recordar, y la gente a menudo habla sobre la gran estrategia americana, de que todo esto se trata de que América se convierta en el monopolio global del petróleo o la energía. Solo tienes que mirar los números. El mercado energético global es en realidad mucho más fragmentado de lo que eso implica. Y debido a que hay muchas maneras en las que se mueve la energía y que hay muchas nuevas tecnologías energéticas, siempre es imposible para cualquier estado cumplir realmente con esa ambición, incluso si tuvieran esa ambición. El área en la que los Estados Unidos realmente tienen la mayor, digamos en términos de los mercados energéticos globales, es GNL. Pero no olvidemos que el GNL juega un papel relativamente pequeño en la energía global. Es una parte importante en ciertas cosas, pero en el esquema de las cosas es comparativamente pequeña como proporción de energía. Energía ya sea carbón renovable o petróleo. Así que creo que mientras hay discusiones estratégicas sobre asfixiar estos puntos de estrangulación, la naturaleza real de energía global, la distribución de sus recursos y la capacidad de los países para tener alternativas hoy en comparación con hace 25 años. Simplemente significa que incluso si tuvieras estas ambiciones es casi imposible llevarlas a cabo. Así que en ese sentido creo que el caballo ha salido. La economía china desde un punto de vista energético está realmente increíblemente bien preparada para este tipo de eventos. Y a medida que las décadas se desarrollan, digamos en los próximos 5 y 10 años, el grado en que la economía de China dependerá del petróleo crudo de fuentes externas como el Medio Oriente disminuirá aún más. Por supuesto, China tiene reservas masivas y mantiene reservas masivas. Reservas hasta el punto en que las personas, los observadores, están concediendo que, de hecho, las reservas conocidas pueden subestimar la extensión de las reservas de China en absoluto. Así que China ha reducido su demanda de crudo global durante el transcurso de los últimos 100 días. Y sin embargo, económicamente no ha perdido el ritmo, lo que te dice, creo, la capacidad del sistema económico para adaptarse, y también la profundidad de las reservas que realmente tiene. Así que sí, mira, creo que ese caballo ya se ha escapado y es en gran medida fantasioso ahora que la gente piensa que realmente hay una capacidad seria de los estadounidenses para ejecutar este tipo de estrategia de contención. No estoy diciendo que los estadounidenses no tengan esta idea en mente, simplemente estoy diciendo que la capacidad de ejecutar esto se ve contrarrestada por la realidad, básicamente. Así que supongo que en resumen, ¿crees que China saldrá fortalecida como resultado de la guerra, no solo contra Irán sino también contra Rusia? Sí, mira, creo que China saldrá razonablemente ilesa, y lo hará por una serie de razones. Uno es obviamente su propia preparación para estas crisis energéticas. La segunda es que la demanda global de tecnologías de energía limpia chinas está creciendo, y vamos a ver no solo exportaciones chinas de estas tecnologías y productos finales como vehículos eléctricos, sino creo que vamos a ver una era de aumento de la inversión extranjera directa china a medida que estos conocimientos y capacidades en capital fijo comiencen a expandirse globalmente y a entregar fábricas. Particularmente en el sur global, lo que permitirá al sur global fabricar gran parte de sus propias capacidades de energía renovable con el tiempo y ensamblar vehículos de motor y eventualmente también construir muchas de estas piezas. China va a poder consolidar sus cadenas de suministro y en muchos aspectos consolidar su posición en la región misma. Así que en Asia, la otra dimensión de todas estas inseguridades geopolíticas en realidad es el aumento de la concentración e integración de las economías del sudeste asiático y la economía china. Y ese tipo de entrelazamiento se vuelve muy difícil de desenredar, ya sea a nivel energético, ya sea en el flujo de materias primas, productos terminados. Y por supuesto, ahora estamos comenzando a ver la expansión de los sistemas de pago en todo el sudeste asiático con la integración de los sistemas de pago chinos, así como las propias capacidades de pago de la ASEAN, todo lo cual reduce la exposición y la dependencia de la infraestructura estadounidense y las instituciones estadounidenses, ya sea el dólar o SWIFT.
y proporcionará, creo, a las regiones la capacidad, en última instancia, de tener una mayor voz en sus propios futuros con menos necesidad de ser tan conscientes y tan cautelosos con los estadounidenses como lo han sido históricamente. Y de nuevo, la advertencia aquí es que los estadounidenses tienen recursos significativos para causar muchas interrupciones. Todavía controlan gran parte de la infraestructura técnica en el mundo. Y si hay un recurso que los estadounidenses han construido y sostenido a lo largo de los últimos 80 años, es una red muy amplia de ONG muy bien capacitadas y entrenadas. Y sistemas de inteligencia en muchos países, lo que les permite activar acciones de interferencia al mínimo, hasta instigar todo tipo de actividades sucias, ya sabes, cuasi cinéticas. ¿Cómo ves a India encajando aquí? Porque mi impresión de India es que siempre están un poco inclinados. Es decir, por un lado, es el deseo de continuar esencialmente su tradición de Guerra Fría de no alineamiento. Es decir, si se une demasiado estrechamente a un lado, va a desarrollar una dependencia excesiva. Una vez más, esta fue la lógica de desarrollar armas nucleares también, evitando esto, convirtiéndose esencialmente en otro Japón, subordinado a los Estados Unidos. Así que por un lado quiere tomar esta posición. Y en un mundo multipolar esto significa que es parte de BRICS. Necesita vincularse estrechamente con China, Rusia, así como con los Estados Unidos y otras grandes potencias. Así que por un lado parece estar inclinándose allí. Por otro lado también están ansiosos por China y a menudo mostrarán hostilidad abierta. Así que siempre es esta vulnerabilidad en la que podrían inclinarse demasiado hacia esta asociación Indo-Pacífico, donde esencialmente se unen a un bloque de facto de los Estados Unidos y así quedan atrapados. ¿Cómo los ves ajustándose aquí? Porque bueno, a veces es difícil leer a los indios, para ser honesto. Bueno, creo que eso es por intención hasta cierto punto, y está sort of incorporado en los hábitos institucionales de la política exterior india. Como dices, tiene una larga tradición de ser no alineado, y ser parcialmente no alineado significa que desde una perspectiva parece que oscila de un lado a otro. Pero eso es en parte lo que hace la no alineación. Creo que India, por supuesto, enfrenta algunos de sus propios desafíos y en gran parte. Esos desafíos están relacionados con el estado de su propio desarrollo económico y el grado en que depende del compromiso con la economía de los Estados Unidos para parte de eso. Hay una sección de la élite económica india que mantiene conexiones muy cercanas con los Estados Unidos. Y no olvidemos que los países no son actores unitarios, también tenemos diferentes intereses creados. Dentro de países que a menudo tienen intereses divergentes y perspectivas divergentes sobre cómo necesitan perseguir sus intereses de política exterior. Y la élite económica india se inclina muy fuertemente hacia Washington. Hay muchas razones históricas para eso. Pero la élite política india, creo, está en cierto sentido atrapada en un aprieto. Tiene muchas ansiedades sobre China y hay toda una historia alrededor de eso. Pero al mismo tiempo, sabes, China no se va a ningún lado y comparten una frontera terrestre. Y así hay algunas realidades que son inevitables. Y la verdadera pregunta al final, creo, para India es cómo se convierte en un actor económico realmente más autónomo que esté menos expuesto a los riesgos de, esencialmente, tener su medio de vida interferido por uno de los grandes estados, particularmente los Estados Unidos. Hemos visto durante estos últimos 100 días que India tiene enormes problemas cuando se trata de fertilizante y acceso a energía. Y necesita superar gran parte de eso. Tiene desafíos significativos de infraestructura doméstica que deben superarse. No se ha industrializado realmente con éxito. En algunos aspectos, el crecimiento económico en India está respaldado por la expansión de una economía de servicios, gran parte de lo cual también está ligado al crecimiento de la tecnología de la información estadounidense, que ha subcontratado gran parte de la infraestructura de soporte y las industrias a India. Así que creo que algunas de las ambiciones articuladas por el gobierno de Modi desde sus primeros días en torno a India
la industrialización india aún no ha dado frutos. Y hasta que India pueda establecer algún tipo de una base industrial seria propia, siempre va a estar, creo, atrapada entre la espada y la pared. De nuevo, no estoy aquí para decirles a los indios lo que deben o no deben hacer, pero me parece que India, si piensas a muy largo plazo, sería prudente averiguar cómo puede establecer una relación más cordial con China. Y China, por supuesto, tiene un papel que desempeñar en eso, y entender que ser buenos vecinos está en el interés de cada uno, así como en el interés de algunas de las secciones clave de sus sociedades. Y eso va a requerir un liderazgo político en el país en India que pueda superar algunas de esas barreras. Ansiedades y sentimientos que los indios tienen hacia China, particularmente después de la guerra, que por cierto fue hace 6 décadas. Pero entiendo que las personas tienen recuerdos y tienen sentimientos sobre estas cosas, pero se necesita liderazgo para, en cierto sentido, trascender algunas de estas para crear una nueva plataforma que permita a India cumplir gran parte de la promesa. Recordarás hace 40 años. Muchas personas hablaron de India realmente como la próxima luz brillante después de los tigres asiáticos. Y bueno, de hecho, no era la próxima luz brillante en absoluto 40 años después, aunque los PIB eran en 1985 más o menos los mismos. China es el que ha expandido y ha llegado a un punto donde su PIB es 5 a 6 veces más grande que el de India. Así que India tiene mucho trabajo por hacer. Sabes, necesita realmente habilitarse para ser, si quiere ser un jugador genuino, un jugador no alineado dentro de la región, realmente necesita volverse, creo, un poco más duro cuando se trata particularmente de los estadounidenses. Y ese sigue siendo un verdadero desafío para India. Bueno, siempre va a haber alguna competencia de seguridad. Así que los indios siempre tendrán algunas razones legítimas para estar preocupados. El problema es que de China hay, pero el problema es que una vez que la solución se convierte en abrazar esta política de bloques, solo se intensifica a partir de ahí. Y de nuevo, la servidumbre a los Estados Unidos crecería, los indios podrían entonces ser vistos como por buenas razones, como un peón contra los chinos, lo que luego socavará a India aún más. Así que a menudo puede ser muy atractivo inclinarse hacia este tipo de política de bloques. Pero como dijo una vez su ex primer ministro, Keating, Asia Oriental necesita una arquitectura de seguridad de la OTAN como necesita cáncer. Realmente tiene la posibilidad y la oportunidad de perseguir algo. Buscamos seguridad entre nosotros, seguridad contra nosotros. Pero en tal escenario, porque no me gusta atacar a los estadounidenses, pero si estás persiguiendo a un hegemón, esto depende de los sistemas de alianzas para hacer que tus aliados sean obedientes y tus adversarios debilitados. Así que esta división y dominio no es nueva. Así que este es un momento muy peligroso, creo. Sí, mira, tienes razón. Y este tema de la política de bloques como una reacción atractiva a corto plazo es algo que necesita ser resistido porque hay una oportunidad en realidad para la región de Asia-Pacífico, e incluyendo también hacia el sur de Asia. Así que estoy hablando de India y Pakistán, para realmente crear algo por sí mismos para sí mismos. Y tenemos, creo, algunos elementos que podrían trabajarse en esa dirección. ASEAN, como sabes, es el vehículo principal para la diplomacia regional del sudeste asiático. El sudeste asiático comprende muchas naciones relativamente pequeñas, y la ASEAN ha sido una forma realmente importante por la cual pueden cohesionar una perspectiva y lograr un consenso sobre una amplia gama de temas. Y mientras que muchas perspectivas políticas críticas criticarían la forma en que la ASEAN lleva a cabo sus actividades, de hecho, creo que si simplemente tomas medio minuto para dar medio paso atrás y luego reflexionar sobre la conducta y el comportamiento de la ASEAN, en realidad pensarás que la ASEAN ha sido silenciosamente increíblemente exitosa. Ha podido mantener una región increíblemente diversa.
y aunque a veces es lento, el consenso a menudo lo es, ha podido mantener una región en relativa paz y centrarse mucho en las cosas que la región misma tiene intereses comunes, a saber, el desarrollo económico y la prosperidad. Negoció el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. En ese momento, que es la Asociación Económica Integral Regional, que fue firmada hace aproximadamente 4 años. Y la India fue en realidad parte de esas discusiones hasta el momento de las firmas. Así que India, creo, tiene una oportunidad de repensar sus relaciones económicas con los acuerdos comerciales que existen en toda la región. Y realmente, aunque entiendo el tipo de la historia del proteccionismo en India, la oportunidad de abrir flujos comerciales crea en última instancia oportunidades realmente importantes en toda la región. Y es algo que, por supuesto, alentaría a la ASEAN y a India y a todos los miembros del RCEP a comunicarse con India y comprometerse con ellos para trabajar en cuáles son los problemas que han mantenido a India alejada de unirse. También tenemos extensiones fuera del RCEP que tratan sobre el comercio digital. Quiero decir, tenemos países de América Latina expresando interés en unirse a RCEP, ¿verdad? Así que alcanzando justo a través del Pacífico para construir la arquitectura económica que permite la colaboración multirregional y multilateral. La arquitectura de pagos, como mencioné anteriormente, está en realidad bien desarrollada y permite a los países dentro de la región liquidar el comercio en monedas nacionales, lo cual es de tremendo beneficio. Es más barato, es más rápido y es más seguro, ¿verdad? Con menos exposición a riesgos de tipo de cambio, menos exposición a riesgos de crisis de liquidez que ocurrieron en el periodo de la crisis financiera asiática. Y en última instancia puede ofrecer a la región una arquitectura que enfatiza el desarrollo económico como un objetivo común. Y también es uno que puede llevar a Japón y Corea a la mesa. Ahora, esto requiere que la ASEAN en muchos aspectos se esfuerce más. Y esto significa que Indonesia, en muchos aspectos, será el jugador clave, incluso más en mi opinión que Singapur. Indonesia es el único estado dentro de la ASEAN que tiene la capacidad de emerger en los próximos 50 años como el segundo estado importante dentro de la región. No un gran estado como China por razones obvias, pero ciertamente rivalizando, creo, con Japón en términos de el peso que aporta a la región. Y eso podría ser en realidad un lastre importante que sustente una región multipolar. Y si los países realmente pudieran imaginar una región construida sobre la seguridad indivisible, con ASEAN desempeñando realmente el papel fundamental, y donde se ejerce una especie de presión sobre países como China, India y Japón para que realmente se vean a sí mismos como parte de una región más grande. Y creo que hay buenas perspectivas de eso. Creo que China encontraría esa proposición en realidad bastante atractiva en un sentido amplio. Y curiosamente, creo que esto realmente toca esta pregunta más amplia euroasiática. Es que la Organización de Cooperación de Shanghái ofrece un modelo que puede extenderse fácilmente a Asia Sudeste y Asia del Norte, proporcionando el tipo de seguridad multilateral o, ya sabes, multipolar de la que la región, ya sabes, podría beneficiarse realmente. Y sabes, el último punto realmente en todo esto, pensamos en Asia de una manera muy estrecha, por supuesto, pero a menudo recuerdo a mis amigos que Rusia también es una potencia del Pacífico, y sería un descuido no involucrar a los rusos en la seguridad de Asia-Pacífico también. Y de nuevo, la OCS ofrece muchas enseñanzas, creo, institucionalmente y desde un punto de vista ético y de comportamiento. Eso puede hacer eso. Y es una forma entonces de contrarrestar la política de bloques. Porque la política de bloques, como dices, es un cáncer que conduce a la competencia de seguridad, que luego conduce a dilemas de seguridad, carreras armamentistas. Y en última instancia intensifica las sospechas. Y a medida que las sospechas se intensifican, en algún momento hay un error de cálculo en algún lugar u otro y la región se sumerge en el conflicto. Es evitable. Miro hacia Europa y pienso para mí mismo.
Las lecciones de la no paz, la guerra en Europa, realmente son las que Asia debería absorber y absorber rápidamente. Y la lección principal es no caer en la trampa de la política de bloques. Bueno, en Europa la seguridad indivisible solía ser considerada un objetivo. Era un sentido común. Es lo que nos permitiría trascender la política de bloques. Hoy se ha convertido en algo controvertido. Se ve con sospechas como posiblemente algún truco ruso. Así que quiero que tengas un poco de cuidado al tomar en serio las lecciones de Europa en los últimos años. En Indonesia, sin embargo, este es posiblemente el país más subestimado de toda Asia Oriental. Pero podemos llegar a eso la próxima vez, supongo. Así que para resumirlo, pasé un poco de tiempo en Indonesia, de hecho, no hace tanto tiempo en discusiones con gente de la industria financiera. Y creo que Indonesia, como dices, es un país subestimado y mal entendido en términos de la región y su papel a nivel global. Y es uno que sabes, nos conviene a todos, creo, entender mejor. ¿Dónde pueden encontrarte las personas? Las personas pueden encontrarme en mi Substack, warwickpersubstack.com. Y la gente también puede comprar mi último libro, Termoeconomía y el tiempo de los monstruos, en Amazon. Excelente. Dejaré un enlace a ambos en la descripción. Así que muchas gracias. Gracias, Glenn. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Un ponente muy perspicaz y con mucho conocimiento. Gracias por traerlo. China se ve como un socio comercial más confiable, en parte por la disfunción de EU. Casi no tiene sentido firmar acuerdos comerciales o contratos con EU. Parece que no pueden ponerse las pilas. Warwick, mi favorito. Este canal está realmente a la vanguardia de la conversación, a años luz del juego. ¡Wow! Warwick es fantástico para escuchar. Disfruta también de sus destellos de ligereza y humor. Gracias como siempre, Glenn. Gracias por tu trabajo, Glenn. Las limitaciones del crédito parecen haberse topado con un muro BRICS. El crédito de los corredores de commodities de EU parece estar ahora obligado a admitir que no pueden ofrecer a los agricultores en EU o a los proveedores de recursos fuera de EU, tanto como necesitan para seguir vendiendo a los mercados estadounidenses. La moneda estadounidense se ha topado con un muro BRICS. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.